El domingo 19 de marzo de 1978, Willie Bossett, un joven de 15 años, recorría el metro en busca de alguien a quien robar. Desde los 9 años había estado involucrado en problemas con la justicia y sabía que las decisiones del Tribunal de Familia de Manhattan poca tenían repercusión. Enfrentaba una audiencia por intento de robo y, al mismo tiempo, una pareja estaba en proceso de adoptarlo, ya que su padre estaba en prisión y su madre prácticamente lo había abandonado. Mientras se resolvía su situación legal, él deambulaba por la ciudad. Esa noche, encontró una billetera con $380 en el metro y usó el dinero para comprar un arma a Charles, el hombre que vivía con su madre en Harlem. Charles le aseguró que portar un arma le daría respeto en las calles, por lo que Willie adquirió un revólver calibre .22 por $65, junto con una funda que se sujetó a la pierna. Llevar el arma le hacía sentir poderoso. A las 5:30 de la tarde de ese domingo, viajaba en un tren de la línea IR cuando notó que solo había otro pasajero con él, un hombre de mediana edad que dormía, luciendo un reloj digital dorado. Willie lo pateó y, al no obtener respuesta, intentó quitarle el reloj. También vio que llevaba gafas de sol rosadas, lo que le recordó a un consejero del centro juvenil que detestaba, aumentando su irritación. En ese instante, el hombre abrió los ojos. Sin dudarlo, Willie sacó su arma y le disparó directamente en el ojo derecho, atravesando las gafas y perforando su cerebro. El pasajero, herido, levantó las manos y gritó. Willie, al ver lo que acababa de hacer, entró en pánico. Temiendo que su víctima pudiera sobrevivir, Willie le golpeó nuevamente en la sien. El hombre se desplomó contra la pared y luego cayó al suelo mientras el tren llegaba a su última parada cerca del Yankee Stadium. Willie le quitó el reloj, encontró $15 en su bolsillo y también le sacó un anillo, que vendió en su camino a casa por $20. La víctima fue identificada como Noé Pérez, un hombre de 44 años que trabajaba en un hospital y vivía solo. Los periódicos lo describieron como un tiroteo aleatorio sin un motivo aparente, y la policía tenía pocas pistas sobre el asesino. Para Willie, esta experiencia parecía inevitable, como si toda su vida lo hubiera llevado hasta ese momento. Quería saber qué se sentía al quitarle la vida a alguien. Lo más impactante para él fue que nadie lo vio, y cuando se lo contó a su hermana, no hubo consecuencias inmediatas. Había cometido un asesinato y se sentía invencible. Ahora era tan malo como siempre había dicho que sería. Willie formó parte de un legado de violencia que se remontaba a generaciones atrás en el condado de Edgefield, Carolina del Sur, un lugar con una historia brutal. En 1760, los cherokees masacraron a colonos, y con el tiempo, grupos de forajidos secuestraron mujeres y torturaron terratenientes ricos para robarles. Fue en este condado donde surgió el primer grupo de justicieros conocidos como los reguladores, quienes imponían su propia versión de la justicia, basada en el abuso y la violencia. Durante la Revolución Americana, en 1775, grupos de caballería liderados por Vladimir Cunningham arrasaron granjas y asesinaron a colonos. La constante violencia dejó a Edgefield con una de las tasas de homicidios más altas del estado y una cultura donde el honor se defendía a golpes y duelos, aunque fueran ilegales. Con el tiempo, la reputación del condado como cuna de aventureros y temerarios se fortaleció. Los ancestros de Willie fueron esclavos en este condado, en la plantación Mount Wheeling. El primer Bossett registrado en la historia familiar apareció en 1868, después de la abolición de la esclavitud. El apellido proviene de John Bowett, un terrateniente de Edgefield que en 1850 poseía 221 esclavos. Uno de ellos, Reuben, tomó su apellido y, con el tiempo, su nombre evolucionó a Bossett. Más tarde, Reuben fue vendido a Francis Pickens, otro terrateniente que tenía más de 500 esclavos. Reuben se casó y tuvo un hijo, Aaron, el tatarabuelo de Willie. A los 10 años, Aaron fue separado de su familia y vendido a un amo violento. Creció en un ambiente de rabia y resentimiento hacia los blancos. Fue liberado en 1865, a los 17 años,
y comenzó a trabajar como aparcero, pero siempre sintió que los terratenientes blancos lo explotaban. Mientras tanto, el Ku Klux Klan comenzaba a acosar a los esclavos liberados, por lo que Aaron evitaba cualquier enfrentamiento. Aaron tuvo un hijo llamado Clifton, apodado Pud. Creció con un fuerte sentido del orgullo y la resistencia. Como su abuelo materno había sido blanco, tenía la piel más clara y no aceptaba ser tratado como inferior. A los 21 años, cuando su terrateniente intentó azotarlo, Pud se rebeló, le quitó el látigo y lo empujó de su carreta. Aquel día ganó fama de ser alguien peligroso. Más tarde, Pud robó 2 tiendas y se llevó $12. Fue arrestado y condenado a 1 año de trabajos forzados en la cadena de presos del condado. Cuando salió, su comunidad lo recibió como un héroe. Se convirtió en un Black Batman, el tipo de hombre afroamericano que desafiaba al sistema y se hacía respetar a la fuerza. Sin embargo, su carácter violento creció. Atacaba a cualquiera que lo insultara y, aunque se casó y tuvo 3 hijos, su temperamento lo llevó a un final trágico cuando murió en un accidente automovilístico. Sus hijos crecieron con la responsabilidad de defender el apellido Bossett. Uno de ellos, James, el padre de Willie, descubrió que solo mencionar su apellido hacía que la gente retrocediera con temor. Aquella sensación de poder lo obsesionó. Desde joven, empezó a portar un cuchillo y a beber, lo que lo volvió cada vez más agresivo. Con el tiempo, se volvió violento con su esposa, Marie, al punto de dispararle en una ocasión. Ella huyó y lo denunció, exigiendo manutención para su hijo, Willie James, apodado Butch. En lugar de pagar, James huyó del estado y se dedicó a cometer robos menores hasta que fue arrestado en Nueva Jersey. Mientras tanto, Marie también se fue al norte. A los 17 años, dejó a su bebé con su suegra, Francis, y se mudó a Chicago en busca de una nueva vida. Butch creció en un ambiente hostil. Francis apenas lo alimentaba, así que aprendió a sobrevivir robando. Lo golpeaban constantemente, y aunque intentaron corregirlo con violencia, solo lo aguantaron más. Pronto dejó de vivir en casa y comenzó a deambular por las calles. Aprendió que la única manera de sobrevivir era peleando. Creció en un entorno donde la violencia era una norma social y el honor lo era todo. Sin vínculos afectivos que suavizaran su carácter, se convirtió en el chico más temido de su barrio. Años después, James regresó y comenzó a golpearlo brutalmente. Marie también regresó, pero no la dejaron quedarse con su hijo, así que se mudó a Nueva York. A los 8 años, Butch fue arrestado por robarle a una mujer con un cuchillo. Un oficial de libertad condicional lo salvó de ir a un reformatorio y lo llevó con su madre a Nueva York, pero Marie lo veía como una carga. Para evitar la escuela y la casa, Butch pasaba el día entero viajando en el metro. Finalmente, su madre lo echó. Fue enviado a la corte juvenil y luego a un centro para menores, pero no pudieron manejarlo y lo devolvieron al sistema. Lo enviaron a Bigtwick School for Boys, un reformatorio donde por primera vez en su vida sintió afecto y aprendió a leer. A los 14 años, lo obligaron a vivir con su padre, quien se había mudado a Nueva York tras cumplir una condena por robo a mano armada. James lo golpeaba constantemente, deshaciendo todo el progreso que había logrado en el reformatorio. Butch, ahora, estaba listo para pelear de vuelta. Para entonces, tuve alucinaciones y fue diagnosticado con esquizofrenia infantil, aunque luego su diagnóstico cambió a trastorno de conducta. Los médicos lo describieron como un posible psicópata en formación, sin empatía y con poco control de sus impulsos. Sin embargo, tenía un CI de 130, muy por encima del promedio, y además era atractivo, lo que le daba una ventaja social. Con el tiempo, Butch fue arrestado por robo a mano armada y sentenciado a 5 años de prisión, la misma condena que había cumplido su padre antes que él. En la cárcel, se convirtió en un recluso problemático, involucrándose en constantes peleas. Willie fue diagnosticado con trastorno de personalidad antisocial y un pronóstico desfavorable.
Al salir de prisión, se casó con Laura Robn y pronto esperaban un bebé al que querían llamar Willie. Decidieron mudarse a Milwaukee para comenzar una nueva vida, pero todo terminó en tragedia. Un día, Butch intentó empeñar unas fotos pornográficas, pero cuando el dueño de la tienda intentó estafarlo, perdió el control. Lo apuñaló 6 veces, matándolo en el acto. Luego, en un ataque de furia, apuñaló repetidamente a otro hombre que solo era un cliente del lugar. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, huyó de la escena y abandonó Milwaukee. Finalmente, fue capturado y extraditado a Wisconsin, dejando a su esposa embarazada y en la miseria. Fue condenado a cadena perpetua. Había cometido el peor error de su vida y no tenía idea de cómo afectaría a su hijo por nacer. El jueves 23 de marzo de 1978, su primo Herman Spatz lo despertó temprano. Willie colocó su arma en la funda y propuso salir a conseguir dinero. Solo habían pasado 4 días desde que había matado a un hombre y se sentía invencible. Caminaron hasta el tren número 3 en 148º Street y Lexington Avenue. Allí vieron a Anthony Lamort, un operador de trenes de Brooklyn, quien tenía una radio CB que, según ellos, podía vender en la calle por $100. Siguieron a Lamort mientras terminaba su turno. Cuando él los vio en un área restringida, les ordenó que se fueran. Willie, desafiante, respondió, ¿por qué no bajas y nos sacas tú mismo? Lamort descendió del tren y se acercó a ellos. Pensó que Willie tenía cara de niño, demasiado joven para estar en problemas. Pero cuando estaba a solo 30 pies de distancia, Willie sacó su arma y exigió su radio y su dinero. Lamort, al notar el peligro, intentó regresar al tren, pero en ese momento escuchó un disparo y sintió un entumecimiento en la espalda y el hombro derecho. Los chicos huyeron rápidamente. A pesar de estar herido, Lamort logró caminar hasta la oficina de despacho y avisar que creía haber sido baleado. Esa misma noche, Willie y Herman cometieron 3 robos más. Golpearon a un hombre y le robaron $12. Luego, disparó a Matthew Connelly, de 57 años, en la cadera cuando intentaba resistirse. A pesar de ser arrestado, los oficiales no encontraron el arma oculta en sus pantalones. Como el testigo no pudo identificarlos, Willie se sintió imparable. Estaba convencido de que era más inteligente que la ley y que podía salirse con la suya. El lunes, 27 de marzo, Willie y Herman saltaron el torniquete en la estación 135º Street y entraron en el último vagón del tren. Solo había un pasajero, un hombre hispano de unos 30 años. Willie le ordenó a Herman que vigilara la salida, ya que sabía que el hombre no podría escapar en la siguiente parada por la corta plataforma. Sacó su arma y le exigió el dinero. No tengo nada, respondió el hombre. Esa fue la peor respuesta que pudo dar. Sin dudarlo, Willie disparó. La víctima cayó al suelo y su sangre comenzó a esparcirse. Willie revisó sus bolsillos y solo encontró $2. En la billetera estaba su nombre, Moisés Pérez, sin relación con su primera víctima. Frustrado, tiró la billetera a la basura y se fue riendo con Herman. Se sintió un verdadero asesino. Al día siguiente, cuando el crimen apareció en los periódicos, orgulloso se lo mostró a su hermana. Irónicamente, ese mismo día, el Departamento de Juventud de Albany aprobó su adopción por una pareja que quería acogerlo. Pero todo estaba a punto de cambiar. No solo la vida de Willie se vería alterada, sino la de todos los jóvenes de Nueva York que cometieran crímenes violentos. El detective Martin Davin, de la Zona 6 de homicidios, investigaba los recientes asesinatos en el metro. Se hablaba de un asesino en serie, lo que ponía más presión sobre él. Como encontraron la billetera de Moisés Pérez en el vecindario, pensó que el asesino podría vivir allí. Buscó en la base de datos y encontró a Willie Bossett y Herman Spatz, quienes habían sido detenidos por el tiroteo de Matthew Connelly, aunque fueron liberados por falta de pruebas. Davin sabía que debía actuar rápido, pero como Willie tenía 15 años, era menor de edad,
así que decidió ir primero tras Herman, quien tenía 17. Sin embargo, unos agentes del metro capturaron a Willy en la calle y lo llevaron a la estación. Davin tuvo que moverse rápido. Encontró a Herman con su oficial de libertad condicional y lo interrogó. Herman mintió, diciendo que estaba en un cine cuando ocurrió el asesinato, pero los detectives le hicieron creer que Willy ya lo había retrasado. Presionado, confesó Herman. Dijo que Willy había disparado y también reveló el desfile del arma. La policía obtuvo una orden de allanamiento y encontró a la madre de Willy cuando salía de casa. A regañadientes, ella les mostró dónde estaba la pistola. Luego la acompañaron para interrogar a su hijo. Willy reaccionó con agresividad, amenazó al fiscal y cometió un error fatal al admitir que tenía el arma. Hasta entonces, todos los casos de Willy habían sido manejados en el Tribunal de Familia, donde lo enviaban a reformatorio sin consecuencias serias. Pero el sistema judicial estaba cambiando. En 1976, Nueva York aprobó la Ley de Reforma de la Justicia Juvenil, creando la categoría de delito grave designada. Ahora, jóvenes desde los 14 años podrían recibir sentencias de 3 a 5 años por crímenes violentos. El fiscal adjunto Robert Silvering se hizo cargo del caso. Tenían el arma y pruebas balísticas que la vinculaban con los asesinatos, pero le preocupaba que no tenían testigos ni confesión. Sin embargo, Anthony Lamort identificó a Willy en una rueda de reconocimiento y el fiscal presionó a Herman para testificar un cambio de una condena reducida. Aún así, el sistema seguía siendo blando con los menores. A pesar de su largo historial y de ser una amenaza clara, la ley aún lo veía como un niño. Desde pequeño, Willy había dicho que su padre era un asesino y que él también lo sería. Para él, la violencia era la única forma de conseguir respeto. Su madre, que se había distanciado de él, creía que era igual que su padre y que no tenía futuro. Willy creció sin disciplina, sin afecto y sin enfrentar consecuencias reales. A los 9 años, su abuelo lo maltrató y desde entonces se volvió completamente indiferente a la vida. No le importaba si moría y la ley no lo detenía porque los menores eran considerados incapaces de tener intención criminal. El tribunal de familia lo dejaba libre cada vez que lo atrapaban, y él aprendió a manipular el sistema. La violencia se convirtió en su juego favorito. A los 11 años, ya era un niño hostil y peligroso, imposible de controlar. Mostraba narcisismo, impulsividad, megalomanía y tendencias violentas diarias. En el centro juvenil Spofford, donde estaba detenido, apuñaló a otro niño con un tenedor, golpeó a un consejero en la cara y estranguló a una psiquiatra. Luego, se jactaba de ello. A los 15 años, Willy había cometido más de 2.000 crímenes, incluyendo 25 apuñalamientos. Durante sus juicios, mostró total indiferencia, sin darse cuenta de que esta vez el proceso era más serio. Creía que podía saltarse el juicio si quería, pero no declarando culpabilidad. Sin embargo, con el tiempo se cansó del proceso y, de manera impulsiva, le dijo a su abogado que se declararía culpable. El fiscal Robert Silvering insistió en que debía declararse culpable de los 3 cargos, lo cual hizo. Se fijó la fecha de sentencia y Silvering intentó buscar la forma de que Willy recibiera más de los 5 años máximos permitidos, pero no había precedentes legales para ello. Finalmente, fue enviado a la División de Juventud con una condena máxima de 5 años. A los 21 años, sería libre. 2 días después, el gobernador Hugh Carey volaba de Manhattan a Rochester para una aparición de campaña. Su oponente republicano lo criticaba por ser demasiado blando con el crimen, proponiendo una nueva ley para juzgar a los menores como adultos en casos de violación y asesinato. Carey, un demócrata liberal, se había resistido a medidas tan drásticas. Sin embargo, ese día, mientras leía el periódico, vio la noticia sobre la sentencia de Willy. El artículo incluía una declaración de Herman Spatz, quien afirmaba que Willy mataba porque le emocionaba hacerlo. También se reveló que un trabajador social había advertido sobre su peligrosidad.
Carey reaccionó de inmediato, comprendiendo que algunos jóvenes no podían ser rehabilitados con el enfoque tradicional del tribunal de familia. Durante una conferencia de prensa improvisada en el avión, anunció su apoyo a juzgar a menores como adultos y juró que Willie Bossett nunca volvería a caminar libre. El gobernador culpó a la División de Juventud, alegando que había fallado en su manejo del caso. Sin embargo, la institución respondió que no existían programas ni instalaciones adecuadas para jóvenes con el temperamento explosivo de Willie. Una semana después, Carey convocó a una sesión especial en Albany y logró que la legislatura aprobara la Ley de Delincuencia Juvenil de 1978. Esta ley permitía que jóvenes desde los 13 años fueran juzgados como adultos por asesinato, enfrentando las mismas penas que un adulto. Con esta reforma, se rompieron 150 años de tradición, en los que se creía que los menores podían rehabilitarse. Ahora, la nueva postura era que existían niños irremediablemente malos que debían ser aislados de la sociedad. Willie no pudo ser juzgado bajo esta ley, pero su caso cambió el sistema para siempre. Nueva York fue el primer estado en tomar esta medida, y pronto otros lo siguieron. La prensa, el público y los fiscales comenzaron a llamarla la Ley Willie Bossett. Willie obtuvo la notoriedad que siempre había querido, pero no de la manera en que lo imaginaba. Su padre, Butch, tampoco estaba contento con su fama. Aunque había escapado de prisión en Wisconsin, fue recapturado tras robar varios bancos en Nueva York y enviado a la prisión federal de Leavenworth, Kansas. En prisión, Butch intentó reformarse. Con la ayuda de un compañero de celda intelectual, terminó la secundaria y luego, en Kansas, cursó 40 materias universitarias, graduándose con uno de los mejores promedios de su clase en la Universidad de Kansas. Incluso fue aceptado en Pi Beta Kappa, una sociedad académica de élite. Pero cuando Kansas finalmente lo liberó, tuvo que regresar a Wisconsin para intentar reducir su sentencia, sin éxito. Terminó de nuevo en prisión. Willie leyó sobre su padre en los periódicos. El Daily News reveló que el padre del asesino de cara de niño también estaba en prisión por asesinato. Se sintió emocionado, ya que era la primera prueba independiente de los crímenes de su padre, más allá de lo que su madre y abuela le habían contado. Decidió escribirle una carta. Butch, que había tratado de distanciarse de su familia, no se alegró al saber que su hijo estaba preso por asesinato. Aunque comprendía su rabia y abandono, trató de aconsejarlo para que retomara la escuela. Willie quedó decepcionado, no era la respuesta que esperaba. Solo tuvieron una llamada telefónica, y Butch le envió algunos libros para mejorar su gramática y vocabulario. Willie ignoró el consejo. Poco después, escapó del centro Goshen para niños con otros internos, pero fue recapturado 2 horas después. Esta vez, la situación era diferente. Mientras estuvo en Goshen, cumplió 16 años, lo que significaba que escapar de una institución penal era un delito grave. Fue sentencia a 4 años en prisión estatal. Golpe de imprimación. En la cárcel, se unió a un grupo de musulmanes negros, quienes le dieron un marco ideológico para su odio, especialmente contra los blancos. En ese momento, su relación con Butch se rompió definitivamente. Su padre, que alguna vez había sido su ídolo, ya no formaba parte de su vida. Después de cumplir 4 años, fue enviado nuevamente a la División de Juventud y colocado en otra institución. Al cumplir 21 años, fue liberado. Intentó mantenerse alejado de la prisión. Se casó con Sharon Hayward, quien tenía un hijo, y se inscribió en un colegio comunitario, buscando un futuro mejor. Incluso empezó a buscar trabajo. Pero su intento de reformarse fue en vano. Un día, mientras visitaba a su hermana, un hombre lo acusó de intento de robo. Aunque Willie alegó que era un malentendido, fue arrestado. Su familia no pudo pagar la prometida, por lo que esperaba el juicio en la cárcel. En la corte, cuando un oficial le tocó el brazo para que se moviera, Willie resistió. 3 agentes lo empujaron y lo golpearon contra la mesa de la defensa, que se partió en pedazos.
Uno de los oficiales lo toca con una pata de la mesa. Su abogado intentó intervenir, pero al final Willie fue acusado de asalto, resistencia al arresto y desacato. El juicio resultó en una condena por intento de asalto. Con su previa fuga de Goshen, acumuló su segundo delito grave. Segundo golpe. Bajo la Ley de Delincuentes Persistentes de 1965, un tercer delito grave le daría una sentencia de 25 años a perpetua. Willie solo había estado libre por 100 días. Su intento de ir por el buen camino había fracasado. Se convenció de que no valía la pena intentarlo. En su audiencia de sentencia, despidió a su abogado y declaró que no reconocía la jurisdicción del tribunal. Incluso dijo que su verdadero nombre era Bobby Reid. El juez lo dejó hablar, pero finalmente le dijo que era una bomba de tiempo y le dio la sentencia máxima. Poco después, su padre Butch murió en un tiroteo con la policía, tras matar a su novia antes de suicidarse. Willie vio esto como salir en una explosión de gloria. Ahora estaba seguro de que jamás saldría de prisión. Hoy, es considerado el preso más peligroso del sistema carcelario de Nueva York, aislado en una celda especial con vigilancia 24 horas al día, 7 días a la semana.